Hola a todas y a todos, mi nombre es Beatriz Arroyo Plasencia, soy estudiante predoctoral en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Geografía e Historia y concretamente en el Departamento de Historia del Arte y Bellas Artes. Hoy os quiero presentar un proyecto de innovación docente que comenzamos a realizar tanto en el curso 23-24 como lo hemos continuado en el 24-25. Lo titulamos, sobre todo del último curso, El machismo del algoritmo en la era de las redes sociales y la inteligencia artificial, análisis con perspectiva de género en la cultura audiovisual. Y su investigador principal fue el profesor Francisco Javier Panera Cuevas, con el que colaboré en asignaturas como Historia del Arte Contemporáneo o Introducción a la Cultura Audiovisual, que es la asignatura concreta en la que nos vamos a centrar en el día de hoy. En este sentido, para nosotros el punto de partida era sencillo, a veces incluso para algunos habitual, pero sobre todo contundente. Y pese a la evolución que ha habido en los últimos años, afortunadamente, pero bueno, veíamos que la situación seguía siendo preocupante. Y es que la historia del arte, que es el ámbito desde el que trabajamos, pero bueno, es uno de muchos, y la cultura audiovisual también que transmitimos en la universidad, sentíamos que seguía marcada por ese relato heteropatriarcal que olvida o incluso invisibiliza a las mujeres creadoras. Tanto los manuales que consultábamos como los programas oficiales que pues, al final tienen que abarcar una serie de campos concretos, pero incluso también nuestras propias prácticas como docentes habían relegado a la mujer creadora a ese ámbito, a ese anexo casi prácticamente de los planes de estudio, dejándola apartada de pues, el relato canónico, entre comillas, que se había venido y que se ha venido dando a lo largo de los años. A esto, y aquí también esta parte era como la interesante, se sumaba un presente en el que las redes sociales y los modelos de inteligencia artificial, esos Large Language Models que están tan de moda actualmente entre el alumnado, reproducían estos mismos estereotipos de género que pues, al final arrastramos históricamente y que además, pues evidentemente lo hacían por el entrenamiento y esas bases de datos de las que beben. Por lo tanto, la pregunta surgía inevitable para nosotros. ¿Cómo podíamos trabajar esta problemática desde una perspectiva crítica y atractiva en el aula universitaria? En este sentido, como os comentaba, el proyecto continúa la línea de un proyecto de innovación docente anterior que titulamos Herramientas para un análisis crítico del arte contemporáneo y la cultura audiovisual desde una perspectiva de género. Y en aquella primera fase, que fue la del 23-24, nos centrábamos sobre todo en invitar o instar al alumnado a reconstruir genealogías alternativas de la historia del arte desde el punto de vista de la mujer creadora. Y así les invitábamos a realizar presentaciones en PowerPoint, en Canva, en Prezi, en la plataforma que ellos quisiesen, en las que únicamente apareciesen mujeres creadoras, de tal manera que, por ejemplo, la historia del arte contemporáneo desde comienzos del siglo XX hasta finales se contase a través de las figuras de mujer que habían estado presentes y muchas veces invisibilizadas en todos los movimientos artísticos que habían caracterizado al ámbito artístico del siglo XX. En este sentido, el nuevo proyecto quería dar un paso más, incorporar como objeto de análisis este ámbito de las redes sociales y de la inteligencia artificial. Los objetivos eran claros y sencillos, los podéis ver en la presentación. En primer lugar, queríamos visibilizar evidentemente a las creadoras tanto en el arte contemporáneo, aquí pongo únicamente cultura audiovisual porque es la asignatura de la que yo me encargué principalmente y de la que voy a hablar en esta presentación. En segundo lugar, también nos parecía muy importante fomentar ese espíritu crítico en el alumnado frente a relatos hegemónicos. Y en tercer lugar, queríamos analizar cómo las plataformas digitales y los LLM perpetuaban estereotipos y vacíos de representación femenina, es decir, ese machismo del algoritmo del que hablábamos en clase. Bajo esta lógica, la primera actividad que desarrollamos partió para nosotros del famoso artículo de Linda Nochlin de 1971, ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas?
La idea, entonces, fue reformular esta pregunta en el ámbito de la cultura audiovisual, en esa asignatura de la que os hablo, que impartía principalmente a alumnos de segundo grado de Historia y Musicología. Y bueno, pues yo les planteaba, ¿por qué no ha habido grandes directoras de cine? Y esto lo planteaba después de preguntarles de manera general en clase que si ellos eran capaces de citarme a 3 directores. Las respuestas fueron rápidas: Tarantino, Scorsese, Brian De Palma, etcétera, etcétera, Spielberg. Pero cuando les preguntaba por 3 creadoras o 3 directoras de cine, bueno, pues apenas podían mencionar a Greta Gerwig, porque hacía poco había salido, había estrenado Barbie, o bueno, pues alguno que estaba más interesado por el ámbito cinematográfico, pues quizá podía mencionar a Catherine Bigelow. En fin, esto fue decepcionante, pero desafortunadamente esperado. Y bueno, pues a partir de aquí decidimos que deberían trabajar en tres fases principales. Primero deberían leer, como podéis ver en esta imagen, individualmente el texto de Linda Nochlin, y después les invitábamos a realizar una búsqueda individual de 3 directoras o creadoras audiovisuales, tanto del ámbito cinematográfico como del mundo del videoclip, como pues, incluso si querían del ámbito más experimental del videoarte. Y también queríamos que buscasen 3 películas o incluso obras de arte en las que ellos y ellas detectasen estereotipos de género. Tras esto, se realizaba una práctica en clase en el que pues, se iniciaba ese debate en el aula, tomando como premisa, como digo, la pregunta de Linda Nochlin: ¿por qué creían los alumnos que no ha habido grandes creadoras, grandes mujeres artistas? Y en el caso concreto de la asignatura, ¿por qué no había habido grandes directoras de cine? A esto se sumaron en el desarrollo de esta práctica diferentes planteamientos como por qué cree el alumnado que no se conocen grandes directoras de cine, por qué la mujer no alcanza puestos altos o mejor retribuidos en la industria audiovisual, por qué se cumplen determinados estereotipos en cine, en arte o vídeo sobre la figura de la mujer. A estas preguntas incluso llegaban ellas y ellos mismos solos. Y al final nos dábamos cuenta que sí, pues, por ejemplo, en el ámbito de guión, de montaje, el papel de la mujer era muy relevante, pero a lo largo de la historia, pero que luego cuando hablábamos de directoras como tal, pues lo cierto es que había muchas mujeres que trabajaban como directoras de cine, pero no eran tan conocidas como los hombres. Finalmente el alumno, bueno, pues debía entregar un breve resumen crítico, incluyendo la opinión personal de lo tratado en clase. Este primer ejercicio fue un poco la premisa del siguiente que realizamos, que pues, en clase titulamos El machismo del algoritmo, intentando buscar pues, ese punto atractivo que llamase la atención al alumnado. Y aquí el alumnado debía trabajar en grupos, explorando tanto redes sociales como esas plataformas de inteligencia artificial. Bueno, pues en concreto en la asignatura de Introducción a la Cultura Audiovisual trabajamos con ChatGPT, pero también se planteaba trabajar con Gemini, con Copilot o con Perplexity, por citar algunas. Y yo les invitaba a enfrentarse a preguntas aparentemente inocentes, o perdón, que ellos se enfrentasen a estas plataformas, a ChatGPT, a preguntas aparentemente inocentes como cuáles son las mejores películas de la historia, o incluso cuáles son las obras de arte más relevantes del siglo XX. Y bueno, lo cierto, bueno, esta búsqueda la realicé hace unos días, el 16 de septiembre, y le pregunté a mi ChatGPT sobre las 10 películas esenciales en la historia del cine. Y lo cierto es que no cito a ni una sola directora. Em, pues efectivamente yo a mis alumnas y a mis alumnos les invité a pues, hablar con ChatGPT, incluso a debatir. Y así pues, nos dimos cuenta que las respuestas que nos daban estas plataformas eran muy reveladoras. En la mayoría de los casos, las listas pues, evidentemente estaban dominadas por nombres masculinos y reproducían ese canon patriarcal ya conocido, pero además el carácter estocástico y aleatorio de estas plataformas hizo que las respuestas fuesen distintas según el prompt, que además fuesen distintas si tú le invitabas a reflexionar sobre por qué en su lista no había mujeres, y a veces pues, la siguiente respuesta que te daba incluía a 2 mujeres, pero si tú le seguías pinchando y debatiendo más, al final bueno, pues acababas con una lista más o menos equitativa.
Todo esto hizo que en clase se generase un debate muy interesante sobre la naturaleza tan parcial y variable de estas herramientas. Aquí os traigo algunas capturas de pantalla. En este caso, aquí trabajamos con obras de arte contemporáneo. Apenas citaba un par de mujeres, luego conseguimos que citase a otras tantas más, pero bueno, luego le volvías a preguntar, abrías un nuevo chat y partíamos de la misma base. El ejercicio culminaba con la redacción de un informe final por parte de todo el grupo, en el que debían recoger la metodología empleada, los hallazgos que para ellos y para ellas habían sido más destacados, y unas conclusiones tanto personales como objetivas de lo que había ocurrido. Lo más importante para nosotros como docentes es que el alumnado tomó conciencia de alguna manera de que la tecnología no era neutral, sino que al final reflejaba y amplificaba desigualdades ya existentes, y que lo hacían de una manera lógica. Habían sido entrenados con sesgos patriarcales. Aquí traigo alguna capturilla más de, bueno, pues al final mi ChatGPT consiguió darme nombres de hasta 4 autoras, y en el ámbito cinematográfico, ocurría lo mismo. Y bueno, en conclusión de estas experiencias, aquí hemos hablado de solo 2 ejercicios, pero en el proyecto participaron diversas asignaturas, y lo cierto es que se realizaron prácticas muy diversas. Por ejemplo, en cultura audiovisual también trabajamos con realización de críticas cinematográficas desde una perspectiva de género muy marcada. Pero bueno, de estas experiencias de las que hemos hablado hoy concretamente, en primer lugar, sentimos que este mundo, este ámbito de la perspectiva de género debe integrarse en la docencia universitaria de forma transversal, y no como un simple anexo, como un tema casi obligado al que debemos atender, sino pues, que podemos realizar prácticas, incluso incluir en el currículo la actuación de mujeres creadoras sin que tenga que ser algo forzado. En segundo lugar, también aprendimos, y sobre todo el alumnado, que estas plataformas de inteligencia artificial y las redes sociales no son neutrales, sino que, como hemos visto, reproducen y amplifican sesgos patriarcales que venimos arrastrando históricamente, y que es evidente que ChatGPT no inventa el patriarcado, sino que lo ha heredado, lo ha reproducido, y al finalmente, pues, si no intentamos leerlo críticamente, pues lo va a acabar amplificando. También pues, concluimos o conseguimos que el alumnado desarrollase competencias críticas al detectar estas invisibilizaciones y estereotipos en los algoritmos, de los que creemos que antes no eran tan conscientes. Creemos que ellas y ellos sí que estaban muy sensibilizados con el papel de la mujer creadora, pero sentimos que no percibían tanto que esos sesgos pudiesen estar en plataformas de inteligencia artificial o en redes sociales. Así que en este sentido, sí que vimos que estas plataformas de inteligencia artificial podían ser objeto de análisis crítico, y que además eran un objeto muy atractivo para el alumnado, porque ellas y ellos lo utilizan de manera ya prácticamente habitual. Además, sentíamos en cursos anteriores que ya los utilizaban para realizar las prácticas que mandábamos realizar en clase. Entonces, bueno, pues veíamos que ya que lo van a utilizar, al menos plantear una práctica que sacase un poco de jugo, al menos de ese uso, que para ellas y ellos fuese atractivo utilizarlo, y que encima pudiesen extraer un conocimiento, y que no se utilizase solo como herramienta de aprendizaje, que también pues con cuidado y con un uso ético y bueno de estas plataformas, pues también era indicado. Así que, bueno, pues esperamos poder continuar con esta serie de prácticas, primero porque sentimos que el alumnado las recibe con mucho interés, y segundo porque lo vemos muy pertinente en el momento actual. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Os dejo con un divertido pantallazo generado por inteligencia artificial. Todas las imágenes que se han generado en esta presentación con inteligencia artificial tienen fines didácticos y van marcadas con su correspondiente pie de página, y en este caso pues hemos conseguido que ChatGPT nos hable de las 10 mejores películas de la historia y que mencione únicamente a mujeres. Os dejo ahí abajo mi contacto por si tenéis cualquier duda, y vuelvo a reiterar mi agradecimiento.